Hola a todos, bienvenidos una vez más a un nuevo video del canal. En el día de hoy vamos a resolver el siguiente ejercicio. Hallar las corrientes I1, I2, I3, I4, I5 y I6 en el circuito utilizando el método de mallas, que vendría siendo la ley de voltaje de Kirchhoff. Entonces, tenemos este circuito donde todas las resistencias son de valor de 2 ohmios. Tenemos una fuente de tensión de 6 voltios y tenemos que hallar las corrientes I1, I2, I3, I4, I5 e I6. Entonces, para resolver este ejercicio vamos a tener en cuenta algunas cosas. La primera es que la ley de voltaje de Kirchhoff nos dice que la sumatoria de los voltajes en una red cerrada va a ser igual a 0. También que las corrientes en resistencias en serie es la misma. Y por último recordamos la ley de Ohm, la cual nos dice que el voltaje va a ser igual a la corriente por el valor de la resistencia. Entonces, tenemos este circuito. Hay circuitos que están dibujados de manera en que parezcan difíciles. Este circuito es sencillo, pero para tener una mayor interpretación del ejercicio vamos a redibujarlo para entenderlo mejor. Aquí tenemos el circuito redibujado. Este circuito es exactamente igual a este circuito. Entonces, para hallar las corrientes que nos piden, vamos a utilizar el método de mallas, la ley de voltaje de Kirchhoff, y para aplicarlo lo que primero vamos a hacer es definir las corrientes de las mallas. En este caso, voy a decir que en esta malla voy a tener una corriente a la cual voy a llamar la corriente IA. En esta malla voy a tener una corriente la cual voy a llamar la corriente IB. Y en la tercera malla voy a tener una corriente a la cual voy a llamar IC. ¿De acuerdo? El siguiente paso para resolver este ejercicio es colocarle polaridad a la resistencia, teniendo en cuenta que la resistencia es un elemento pasivo y que consume energía. Entonces, como la corriente va en este sentido antihorario, vamos a colocar más menos cada vez que la corriente entra a una resistencia, para decir que entra por el positivo, para tener en cuenta la convención pasiva de los signos. Entonces, tenemos en esta resistencia de 2 ohmios, colocamos más menos. En esta resistencia de 2 ohmios colocamos más menos y en esta más menos. Ahora, en la siguiente malla colocamos, como tenemos la corriente en este sentido antihorario, aquí colocamos más menos, luego más menos. Y en la última malla tenemos más menos, tenemos más menos y más y menos. ¿De acuerdo? Recuerden que la polaridad de signos hace referencia a tener en cuenta la convención pasiva de los signos, dado que una resistencia es un elemento pasivo que consume energía. Entonces, aquí, para definir las ecuaciones, vamos a tener en cuenta que la corriente entra por el positivo o entra por el negativo, para que sea más práctico entender la solución del problema. Entonces, vamos a definir las ecuaciones en malla 1, malla 2 y malla 3. Primero vamos a hallar las corrientes de las mallas y luego, al tener resueltas esas corrientes, vamos a hallar las corrientes que nos piden en el ejercicio. ¿De acuerdo? Entonces, para la malla 1, para esta malla, recordemos que la ley de voltaje de Kirchhoff nos dice que la sumatoria de los voltajes es igual a 0 en una red cerrada. Entonces, la corriente de la malla, la cual llamé IA, inicia por esta resistencia. Tenemos que como entra por el lado positivo, tenemos 2, es decir, el valor de la resistencia, 2 por la corriente, que es IA, y la resistencia, el valor de la resistencia multiplicado por el término de la corriente es un voltaje. Recordemos que voltaje va a ser igual a la corriente por la resistencia. Entonces tenemos el voltaje de esta resistencia. En eso consiste la ley de mallas, en sumar los voltajes en una red cerrada. Entonces tenemos 2 por IA, que sería el voltaje en esta resistencia, luego más 2, que sería el voltaje en esta resistencia, 2 por IA, más, en esta parte es muy importante en esta resistencia, dado que en esta resistencia influyen dos corrientes, la corriente IA de la malla 1 y la corriente IB de la malla 2. Entonces, esta parte es muy importante, hay que tener en cuenta, usualmente aquí es donde la mayoría comete errores. Entonces, para que quede claro, vamos a tener en cuenta lo siguiente. La corriente IA, que va aquí en este sentido, entra por el positivo, entonces colocamos el símbolo más.
Colocamos el valor de la resistencia, 2 ohmios, que multiplica a la corriente que pasa por esta resistencia. La corriente que pasa por esta resistencia está dada en relación de la corriente IA y de la corriente IB. Entonces, para conocer esta corriente, lo que tenemos que hacer es tener en cuenta la corriente IA entra por el positivo, entonces colocamos la corriente IA positiva, y la corriente IB, como está en este sentido, entra por el signo negativo, entonces colocamos IB, ¿de acuerdo? Ese sería el último elemento de esta malla y esto sería igual a 0. Para la malla 1, la suma de voltajes en una red cerrada va a ser igual a 0, ¿de acuerdo? Ahora vamos para la malla 2, que sería esta malla. Ahora, tenemos en cuenta esto que es muy importante. Vamos a empezar por esta resistencia. Vemos que la corriente IB entra por el signo negativo, entonces colocamos menos 2 que multiplica, como vimos anteriormente, la corriente de esta resistencia está dada por la corriente IB y por la corriente IA. Entonces, como hicimos anteriormente, menos 2 por la corriente, que sería la corriente IA entra por el positivo, así que colocamos IA positivo, y la corriente IB entra por el negativo y colocamos menos IB. Si miramos, en ambas mallas analizamos la misma resistencia. En la primera malla tomamos más 2 que multiplica la corriente IA menos la corriente IB. Y en la segunda malla tenemos menos 2 que multiplica la corriente IA menos la corriente IB. ¿De acuerdo? Así es más sencillo de interpretar cuando tengamos resistencias donde influyen dos corrientes diferentes. ¿De acuerdo? Bueno, ahora vamos por el siguiente elemento, que sería esta resistencia de 2 ohmios. Viene la corriente IB, entra por el positivo, más 2 por la corriente IB. Luego analizamos el voltaje en esta resistencia de 2 ohmios. Vemos que la corriente IB entra por el positivo, entonces colocamos más 2, que es el valor de la resistencia, 2 ohmios, por la relación entre la corriente IB y la corriente IC, que sería la corriente que pasa por esta resistencia. Entonces, la corriente IB entra por el positivo, así que colocamos IB, y la corriente IC, que va en este sentido, entra por el negativo, entonces colocamos menos IC. ¿De acuerdo? Y por último tenemos este elemento que vendría siendo la fuente de 6 voltios. Como vemos, entra por el positivo, entonces tenemos más 6 voltios. Y esto sería igual a 0. La sumatoria de los voltajes de los elementos en una red cerrada va a ser igual a 0. ¿De acuerdo? Ahora vamos por la malla 3. La malla 3. Ahora, iniciamos por este elemento, por la resistencia de 2 ohmios. Tenemos la corriente IC que entra por el signo positivo, entonces tenemos 2 por la corriente IC. Luego la corriente pasa por este elemento, entonces tenemos, entra por el positivo, más 2 IC. Luego, por este elemento, la resistencia de 2 ohmios entra por el positivo, más 2 por la corriente IC. Y por último, analizamos esta resistencia. Vemos que la corriente IC entra por el negativo, entonces colocamos menos 2 por la corriente que pasa por esta resistencia, y la corriente que pasa por esa resistencia está dada por la relación entre la corriente IB y la corriente IC. Entonces tenemos la corriente IB en esta malla, en esta resistencia entra por el signo positivo, entonces colocamos IB positivo, y la corriente IC entra por el negativo, menos la corriente IC. Y esto sería igual a 0. ¿De acuerdo? Ahora lo que vamos a hacer es operar cada ecuación. En la malla 1 colocamos esto tal cual, 2 por la corriente IA, más 2 por la corriente IA, más 2 que multiplica a estas dos corrientes. Entonces tenemos 2 por IA y 2 por menos IB. Entonces quedaría menos 2 por la corriente IB, y esto sería igual a 0. Igual acá tenemos menos 2 que multiplica a IA y a IB, entonces tenemos menos 2 por IA, menos 2 IA, menos 2 por menos IB,
queda más 2 IB más 2 IB, que sería este voltaje, más 2 que multiplica A y B y A y C. Sería 2 por IB menos 2 por IC, más la fuente de tensión de 6 voltios, y esto sería igual a 0. Ahora, en esta ecuación de la malla 3 tenemos 2IC más 2IC por IC más 2 por IC menos 2 que multiplica a IB y a IC. Entonces tenemos menos 2 por IB, quedaría menos 2 por IB. Menos 2 por menos IC quedaría más 2 IC. Y esto sería igual a 0. ¿De acuerdo? Ahora sumamos los términos semejantes en cada una de las ecuaciones. Entonces, aquí tenemos 2IA, 2IA y 2IA. Es decir, 2 por la corriente IA, 2 más 2 más 2, 6 por la corriente IA. ¿De acuerdo? Menos 2 por IB. ¿De acuerdo? Y esto sería igual a 0. Ahora, para la malla 2 sumamos los términos semejantes. Entonces, tenemos menos 2IA y vemos que no hay más corrientes IA, por lo tanto nos queda menos 2 por IA. Ahora los términos donde están las corrientes IB, tenemos 2IB más 2IB más 2IB sería más 6 por la corriente IB. Luego tenemos la corriente IC, menos 2 por IC, que sería esto, más la fuente de 6 voltios. Pero, como vamos a dejar las variables en un lado, este término independiente, que sería 6 voltios, lo pasaríamos al otro lado del igual como negativo, entonces nos quedaría igual a menos 6 voltios. ¿De acuerdo? Ahora vamos por la malla 3, sumamos los términos semejantes, en este caso son 2IC, 2IC y 2IC. Y la corriente 2IC. Entonces nos quedaría 2 más 2 más 2 más 2, 8IC. ¿De acuerdo? Menos 2IB. Y esto sería igual a 0. Entonces nos quedan 3 ecuaciones, 1, 2, 3 ecuaciones y 3 variables, IA, IB y C. Así es más sencillo resolver el ejercicio. Si miramos al principio, si hubiéramos resuelto este ejercicio teniendo en cuenta I1, I2, I3, I4, I5 y 6, por el método de mallas tendríamos 6 ecuaciones y 6 variables, por lo cual sería algo muy tedioso, así que por eso nombramos otras corrientes que vendrían siendo las corrientes de malla y luego al final vamos a analizar las corrientes para tener en cuenta estas corrientes, las que nos piden en el ejercicio. Entonces ya tenemos 3 ecuaciones, 3 incógnitas. Para resolver estas 3 ecuaciones, para hallar los valores tanto de IA, IB y C, para este caso voy a aplicar el método de sustitución y luego voy a utilizar el método de eliminación. Es decir, aquí tenemos una ecuación con 2 variables. En este caso voy a despejar IC. Entonces tengo 8 que multiplica a IC. Este menos 2IB pasa al otro lado del igual como positivo, quedaría 2 por la corriente IB. Luego IC sería igual, este 8 que está multiplicando la corriente IC, como está multiplicando pasa al otro lado a dividir y me queda 2 por IB sobre 8. ¿Para qué despejamos IC? Lo despejamos para reemplazarla en esta ecuación. ¿De acuerdo? Ahora reemplazamos donde está IC, colocamos 2 octavos por IB, entonces escribimos el resto tal cual, menos 2 por la corriente IA, más 6 por la corriente IB, menos 2 por la corriente IC, y la corriente IC sería 2 sobre 8 por IB, y esto sería igual a menos 6. Ahora, tenemos 6 IB, y tenemos menos 2 por 2 octavos IB. Multiplicamos, resolvemos y tenemos menos 2 por la corriente IA más 6 IB menos 2 por 2, 4 sobre 8 IB. Y esto sería igual a menos 6, que sería este 6.
¿De acuerdo? Ahora sumamos 6 menos 4 octavos y escribimos esto tal cual, menos 2 por IA más 6 menos 4 octavos sería 11 medios por IB, y eso sería igual a menos 6. Ahora tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas. Ahora tenemos que hallar los valores. Entonces escribimos esta ecuación tal cual: 6IA menos 2IB igual a 0. Escribimos esta ecuación debajo: menos 2IA más 11 medio IB, y esto es igual a menos 6. ¿De acuerdo? Para hallar estos valores voy a tomar toda la ecuación. Si la multiplico por 3 me quedaría menos 2 por 3, me quedaría menos 6, y arriba tengo 6 positivo, así que 6 y menos 6 se me simplificaría, así que esto sería igual a, escribimos la primera ecuación tal cual: 6IA menos 2IB igual a 0, y la ecuación que está abajo la multiplicamos todo por 3, entonces tenemos menos 2 por 3, menos 6 IA, más 11 medios por 3, 33 medios IB, y esto sería igual a menos 6 por 3, menos 18. Sumamos las dos ecuaciones: 6IA menos 6IA se me simplifica, vuelve 0, y menos 2IB más 33 medios IB sería igual a 29 medios IB, y 0 menos 18, eso es igual a menos 18. ¿De acuerdo? Ya tenemos una sola incógnita, así que para despejar IB, este 29 medios que está multiplicando pasa al otro lado a dividir, entonces tenemos menos 18 que divide a 29 medios. Y esto, resolviéndolo en la calculadora, tenemos que va a ser igual a menos 36 sobre 29. Y eso sería igual a menos 1 de 24. Como es corriente, recordemos que esto es amperios. Este es el resultado para la corriente IB. ¿De acuerdo? Ahora, el resultado de la corriente IC, recordamos que IC va a ser igual a 2 por IB sobre 8. Entonces tenemos que IC va a ser igual a 2, que multiplica al valor de IB. Colocamos el valor fraccionario para no perder décimas. Entonces tenemos menos 36 sobre 29, que es el valor de la corriente IB, sobre 8. Y esto sería igual a menos 9 sobre 29 amperios. Y este valor, menos 9 sobre 29, sería igual a menos 0,310 amperios, o vendría siendo lo mismo que 310 miliamperios. ¿De acuerdo? Ya tenemos la corriente IC. Ahora la corriente IA. Podemos tomar cualquiera de estas ecuaciones. En este caso voy a tomar la primera ecuación, donde 6IA menos 2 por la corriente IB va a ser igual a 0. Entonces, de esta ecuación, 6IA menos 2IB va a ser igual a 0. Despejamos IA. Entonces tenemos 6IA por la corriente IA. Este menos 2 por la corriente IB, como está negativo, pasa al otro lado del igual como positivo. Entonces tenemos igual a 2 por IB. Y este 6 que está multiplicando la corriente IA pasa al otro lado a dividir. Entonces tenemos que IA, la corriente IA, va a ser igual a 2 por IB. Y la corriente IB es menos 36 sobre 29. Y todo esto lo dividimos sobre este 6 que estaba multiplicando, pasa al otro lado a dividir. Y todo esto sobre 6. Resolvemos esto en la calculadora y tenemos que la corriente IA va a ser igual a menos 12 sobre 29 amperios. Y eso sería igual a 0,413 amperios, o en su efecto 413 miliamperios. Esa sería la corriente IA. ¿De acuerdo? Ahora ya tenemos nuestras tres corrientes de las mallas.
es decir, IA, IB y C. Pero lo que nos están pidiendo son las corrientes I1, I2, I3, I4, I5 y 6. Ahora lo que vamos a hacer es analizar en qué se relacionan estas corrientes de mallas y estas corrientes que nos están pidiendo. Entonces, tenemos aquí la corriente IA que pasaba por estas resistencias y como vemos esta corriente IA va a ser igual a esta corriente I3. Entonces, IA va a ser igual a la corriente I3. ¿De acuerdo? Ahora, en esta corriente IB vemos que pasa por esta resistencia. Así que la corriente IB también pasa por esta fuente de 6 voltios. Así que IB va a ser igual a la corriente I1. Y de paso, también esta corriente IB pasa por esta resistencia, que vendría siendo esta resistencia. Así que IB también vendría siendo I4. IB también sería igual a I4. Por lo tanto, la corriente I1 y I4 son la misma. Y por último, tenemos que la corriente IC, que va por aquí, por estas resistencias que están en serie, que es la misma corriente, esta I6, que va por estas 3 resistencias que están en serie. Así que la corriente IC sería igual a la corriente I6. ¿De acuerdo? Nos faltan I5 y la I2, ¿cierto? Esta corriente I2 y esta corriente I5, que son las corrientes que están relacionadas tanto con IA y IB, y en la corriente esta de I5 está relacionada tanto IB con IC. Entonces, tenemos que tener en cuenta la ley de corriente de Kirchhoff. Entonces tenemos aquí que en este nodo entra la corriente I1 y sale la corriente I3 e I2. Entonces tenemos que I1 va a ser igual a I3 más I2, es decir, esta corriente I1 se divide en estas dos. Entonces, ya conocemos la corriente I1 y conocemos la corriente I3, así que para hallar la corriente I2 despejamos y tenemos que I1, este I3 que está positivo pasa al otro lado del igual como negativo, menos I3 va a ser igual a la corriente I2, I1 que sería IB, la corriente IB, menos la corriente I3 que vendría siendo la corriente IA. Eso sería igual a la corriente I2. Solo es reemplazar los resultados y hallar el valor. Ahora para la corriente I5 hacemos lo mismo. En este nodo tenemos que entra la corriente I4 y sale la corriente I5 y la corriente I6. Entonces tenemos que I4 va a ser igual a la suma de las corrientes I5 más la corriente I6. Tenemos I4 y tenemos I6. Necesitamos hallar la corriente I5, así que la despejamos. Tenemos que la corriente I4, esta I6 que está positivo pasa al otro lado igual como negativo. Nos queda menos I6 va a ser igual a la corriente I5. La corriente I4, como vimos, es IB. La corriente IB menos la corriente I6. I6 es la misma corriente IC. Y esto sería igual a la corriente I5. Solo es reemplazar los valores y hallar los resultados. Entonces, si organizamos todos los valores y hallamos I5, I2 y reescribimos todos los valores, tenemos que este sería el resultado de todas las corrientes I1, I2, I3, I4, I5 e I6. Todas las corrientes dieron negativas. ¿De acuerdo? Aquí les muestro la simulación del ejercicio para que se den cuenta de que todas las corrientes halladas son correctas. ¿De acuerdo? En el circuito que les muestro se podría decir que está simplificada. Las resistencias en serie las coloqué como una sola y estos son el resultado de las corrientes. ¿De acuerdo? Bueno, eso sería todo por hoy. Si les gustó el video no olviden darle like, suscribirse al canal, compartir el video si les gustó. Y si tienen alguna duda me pueden escribir en el comentario o en el correo que dejo en la descripción. Bueno, hasta un próximo video.